Hola, buenas tardes, queridos estudiantes. Hola, Buenas tardes. Buenas, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Listos para empezar con la clase de hoy? Sí. con todas las energías. Ok, esa es la actitud, Marlon. Vamos a empezar con un video de la cual quiero que presten atención porque vamos a hacer preguntas y a conversar del mismo. ¿Ok? ¿Me confirman si escuchan, por favor? Érase una vez en un lugar ¿Escuchan? muy Sí. ¿Sí? Sí, Ok, listo. Empezamos. lejano en la tierra de los duendes que vivían 3 duendes. Estos duendes se estaban preparando para convertirse en bondadosas hadas y emprendieron su viaje al mundo de los humanos. Nuestro deber nos espera, chicos. ¡Vamos! Estoy muy emocionado. Finalmente también veremos el mundo de los humanos. Quiero que cada persona sea muy feliz. Si ayudamos a los humanos y los hacemos felices, nosotros también seremos hadas bondadosas. En una casa antigua vivían un anciano y su esposa. El anciano se ganaba la vida haciendo zapatos en el taller de su casa y a veces reparaba zapatos viejos. El zapatero compró cuero nuevo para hacer zapatos nuevos con el dinero que ganó. Un día compró cuero con el dinero que había ganado y lo llevó a casa. La pieza de cuero que había comprado solo era suficiente para hacer un par de zapatos. Dejó la pieza de cuero sobre la mesa y salió del taller, cerrando la puerta, y se fue a su habitación. Por la mañana, el zapatero se despertó. Sentado en su cama, estiró muy bien sus brazos. Pensó en el tipo de zapatos que iba a hacer. Y como todas las mañanas, fue a tomar el desayuno que su esposa le había preparado. Muchas gracias, querida. Debo irme a trabajar ahora. Hoy haré un par de zapatos muy bonitos. Anoche hiciste un par de zapatos. ¿Tienes suficiente cuero para hacer otro par? El anciano estaba asombrado porque sabía que él no había hecho ningún zapato antes de irse a dormir. Y entonces el anciano corrió rápidamente a su taller y su esposa lo siguió. Al abrir la puerta, ¿qué es lo que vio? La pieza de cuero que había dejado sobre la mesa la noche anterior se había convertido en unos zapatos muy bonitos. Los ojos del zapatero no podían creerlo. ¿Cuándo hice estos zapatos? No recuerdo. Creo que me he vuelto muy viejo. Los zapatos eran tan bonitos que el zapatero los puso rápidamente frente a la ventana y esperó a los clientes. Poco después, un cliente bastante adinerado vio los zapatos por la ventana y entró. Buen día. Me gustaría comprar el par de zapatos que tiene en su ventana. No importa lo que cuesten, son realmente el mejor par de zapatos que he visto en toda mi vida. El anciano con gran felicidad vendió el par de zapatos y él no pidió nada más de lo que valían. Esta vez, el zapatero emprendió camino para conseguir cuero para 2 pares de zapatos. Y de nuevo, dejó el cuero encima de la mesa y antes de salir de la habitación, volteó, echó otro vistazo al trozo de cuero y se fue a la cama. Tan pronto como despertó, corrió directamente a su taller. Esta vez había 2 pares de increíbles zapatos sobre la mesa. Una vez más, el zapatero estaba muy feliz. Puso los zapatos frente a la ventana y ese mismo día vendió ambos pares de zapatos a muy buen precio. Y así, nuevamente se fue a comprar más cuero. Por supuesto que mientras tanto se preguntaba quién estaba haciendo encantadores pares de zapatos. Puso sobre la mesa y se fue a su habitación. Por la mañana tenía un montón de zapatos sobre la mesa. El zapatero vendió todos los pares ese mismo día.
Durante mucho tiempo el anciano se ganaba la vida con el dinero que sacaba de los zapatos. Con parte del dinero que ganaba, continuaba comprando más cuero. Pero el zapatero tenía tanta curiosidad sobre cómo y quién hacía estos pares de zapatos. Por fin, una noche, decidió esconderse en el armario de su taller y decidió descubrir quién los estaba haciendo. Esta noche finalmente podré conocer al fabricante de los zapatos. Cuando ya era pasada la medianoche, se abrió la ventana del taller y entraron unos duendes. Uno de los duendes tropezó accidentalmente con una maceta y al oír el ruido, el anciano saltó de su lugar. ¿Podrías tener cuidado? ¡Los vas a despertar! Cuando el anciano empujó la puerta para echar un vistazo, no pudo creer lo que veía. Se frotó los ojos, volvió a mirar y pudo ver a 3 duendes en la mesa, que estaban bailando y trabajando al mismo tiempo. Uno de ellos cortaba el cuero, otro cosía y el otro pegaba. Luego, amarraban los cordones y abrillantaban los zapatos. Los duendes estaban trabajando tan rápido que con un solo pestañeo ya habían innumerables pares de zapatos en el mostrador. ¡Listos! ¡Son todos hermosos! Vamos, vayámonos antes de que alguien se despierte. Los duendes se fueron de la misma forma en que llegaron, bailando de alegría y riendo. El zapatero salió de su escondite. Corrió hacia su esposa y le contó todo. Y, por supuesto, su esposa no podía creer lo que escuchó. Pero cuando vio todos los incontables pares de zapatos puestos en el mostrador, supo que su marido no podía haberlos hecho todos en una noche. Ambos decidieron agradecer a los duendes por lo que habían hecho. Al día siguiente, la esposa del zapatero les preparó un festín. A medianoche, cuando los duendes llegaron al taller, vieron la cena en la mesa. Mira toda esta comida. ¿Será para nosotros? Por supuesto que es para nosotros. De lo contrario, ¿por qué la traerían a esta hora? Creo que hemos completado nuestra misión en esta casa. Ahora podemos ir a las otras casas que necesitan nuestra ayuda. El zapatero y su esposa se despertaron y entraron al taller. Pero en lugar de ver la comida que habían dejado, vieron un montón de zapatos brillantes. Después de ese día, los duendes nunca más regresaron. El viejo zapatero y su esposa pudieron llevar el resto de sus vidas con todo el dinero que habían ganado. El zapatero pensó que después de trabajar durante tantos años, esta era su recompensa. Es por eso que nunca dejó de hacer zapatos. Y cuando pensaba en los pequeños duendes, siempre estaba complacido y agradecido. Listo, chicos, ¿qué tal? ¿Les gustó? Hola. Sí. Ok. Bueno, yo les dije que prestaran atención porque íbamos a conversar del video, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, no sé si alguien quiera contestarme libremente o yo nombro, ¿de qué se trataba el video? Cuénteme. ¿Alguien que desea participar? ¿Nadie? ¿Gabriela? De un anciano que era zapatero y Yo puedo hablar. Ok, Marlon, lo escucho. Bueno, el video se trataba de 3 duendes, la cual iban a
creo que iban a hacer, si llegaban al pueblo de los humanos y los ayudaban, podían pasar a ser hadas. Y entonces se trataba de los 3 duendes que debían de ayudar a los humanos para poder seguir con su... Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga algo que decir? ¿Nadie? Ya, entonces, ¿cuáles eran los personajes de la historia? El zapatero y los duendes. Muy bien, Kimberly. Andy, para usted, ¿cuáles fueron los hechos más importantes? Que el zapatero siempre se esforzaba por hacer los zapatos y que los duendes ayudaran a los zapateros. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del video? Nos quiere decir que el trabajo bien hecho siempre será recompensado. Entonces, a partir de esto, de lo que pasó en el cuento, yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría que criaturas mágicas realicen sus tareas por la noche? Alcen la mano o abran el micrófono quien desea participar. A ver, Marlon. Bueno, yo siempre he pensado que nosotros debemos de hacer nuestro trabajo, ya que nuestro esfuerzo, como lo que ya dijiste, siempre será recompensado. Pero creo que sí, me gustaría que me ayudaran, pero cuando ya esté cansado, ya no pueda seguir haciendo lo que estaba haciendo. Ok, es decir que te gustaría, pero no siempre, sino que en un determinado tiempo, quizás una noche que estés cansado, te gustaría, ¿verdad? Muy bien, Marlon. ¿Alguien más que me quiera compartir su opinión? Stephanie, la escucha usted. ¿Le gustaría o no? Buenas tardes. Buenas tardes. Por una parte sí, pero creo que no sería lo mismo porque yo podré guiarme y ver lo que realmente podré estar haciendo. Ya. A cambio, si alguien realiza mis deberes, no sería lo mismo porque puede ser que organizo haciendo mis deberes. Muy bien. Es decir, que no te confiarías de que alguien más realice tu trabajo, ¿verdad? Muy bien, Stephanie. A ver, vamos con José. Cuéntenos, ¿usted qué piensa? ¿Le gustaría o no le gustaría que alguien más realice sus actividades? Sí me gustaría, pero por parte. O sea, cuando ya tengo muchas tareas y tengo bastante cosas que hacer, ahí me gustaría que ahí me ayudaran. Creo que todos coincidimos. Creo que a todos en algún momento nos gustaría que nos realicen las actividades, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo reaccionarían ustedes si estuvieran en el puesto de los personajes? Vamos a compartir pantalla. Sí, visualizan, ¿verdad? Listo. Sí. Ok, perfecto. Hoy, como les dije, vamos a hablar sobre el cuento maravilloso. ¿Y qué se les viene en mente cuando vemos esta imagen? ¿Cómo podemos describir a un cuento? ¿De qué se trata? Algunos de dibujos o cosas así ficticios. Cosas ficticias, ¿ya? ¿Qué más? De aventuras. Aventura, muy bien. ¿Alguien más? Listo. Un cuento maravilloso, o más bien, en este se utiliza como punto de partida los misterios que plantean el hombre y su mundo. El autor siempre va a utilizar uno de estos misterios, pero no tiene la intención de resolverlos. Y va a crear un efecto de incertidumbre,
el lector va a decir, ¿por qué pasa esto? O el lector se va a crear su propia historia en su mente. Un cuento maravilloso va a partir de eventos reales y cotidianos, pero va a anular esa realidad y la va a trasladar a un mundo de misterio y hacia lo inexplicable. ¿Hasta el momento está entendido lo que es un cuento maravilloso? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a leer las características. Gabriela, léame la primera, por favor. Existe un elemento mágico que le da un poder al protagonista. Ya. En los cuentos que hemos leído, siempre hay un elemento mágico que le da un sabor diferente al cuento. ¿Me pueden dar ejemplos de eso? ¿De algunos elementos? Marlon, ¿me puede dar usted un ejemplo? Bueno, yo creo que, digamos que si el protagonista es un hombre, creo que podría tener un superpoder o algo por el estilo, una varita, o no sé, algo que tenga que Claro, ver con ese sería el magia. elemento, una varita. ¿Algo más, María José? Yo pienso que también puede ser sobre el cuento del patito feo, ya que ¿Ya? se volvió después un cisne muy bonito. Ya, muy bien. Entonces, los elementos que suelen ser utilizados, hay diferente, depende del autor que utilice. Puede ser una capa, puede ser un sombrero, bebidas mágicas, como lo mencionó Marlon, una varita, entre otros. Wendy, por favor, léame la segunda característica. Las historias no se desarrollan en el tiempo y espacio determinado. Muy bien. Es decir, que el cuento, por lo general, siempre empieza con... ¿Cómo empieza un cuento? ¿Alguien me puede ayudar? Con había una vez. Muy bien, Marlon. Había una vez en un lejano país, etc. Jamás menciona, por ejemplo, en Ecuador, en Canadá, ¿verdad? Nunca hemos escuchado un cuento que empieza así, ¿verdad? Siempre se empieza con había una vez. ¿Por qué? Porque el cuento no se desarrolla en un tiempo ni en un espacio determinado. Perfecto. María José, ayúdame con la tercera característica. No se respetan las leyes de la naturaleza. Ya, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que encontramos animales que hablan, hombres invisibles, entre otros. ¿Quién más me puede ayudar con la otra característica, perdón? Gabriela, ¿me puedes ayudar? Se exageran las características de las personas. Muy bien. Es decir, por ejemplo, hay personajes que son muy malos, muy buenos, muy hermosos y muy feos. Esa es la exageración que se presentan en los personajes. Recordar que también hay personajes que encarnan a la muerte, a Dios o al diablo. Características de las personas. Muy bien. Es decir, por ejemplo, hay personajes que son muy malos, muy buenos, muy hermosos y muy feos. Esa es la exageración que se presentan en los personajes. Recordar que también hay personajes que encarnan a la muerte, a Dios o al diablo. No sé si han leído, pero sí se presentan casos. Stephanie. ¿Está Stephanie? Sí. La Listo. apertura, Ok,
apertura y el cierre del cuento son más o menos con la misma frase. Había una vez, érase una vez, y vivieron felices para siempre, colorín colorado, etc. Creo que está demasiado claro, ¿verdad? Siempre se termina y se empieza con las frases aquí escritas. María José, ¿me puede ayudar? Hay repeticiones de números como cábalas. Por ejemplo, tiene que superar 3 pruebas. Se piden 3 deseos, deben resolverse 7 enigmas, etc. Perfecto. Wendy, léame la otra característica. Existen seres maravillosos que viven e interactúan con humanos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Qué pasó en el cuento que hace poco? ¿Quiénes Eran estaban los duendes. actuando? Un duende y un humano, ¿verdad? Asimismo podemos encontrar brujas, hadas, ogros, entre otros. Marlon, ayúdeme con la octava. La acción se concentra en el personaje principal, que no hace cosas inesperadas, sino que actúa siempre de la manera correcta. Muy bien. Es decir, que el personaje principal no hace cosas inesperadas, sino que siempre trata de hacer las cosas como él piensa que debe hacerlas, de manera correcta. ¿Quedaron claras las características del cuento maravilloso? Sí. Sí, Sí. Para esto debemos conocer la estructura del cuento. ¿Alguien conoce cuál es la estructura que debe tener un cuento? ¿Nadie? Bueno, vamos. La estructura es la siguiente. Tiene una introducción o inicio, tiene el desarrollo o nudo y un final o desenlace. Es decir, que en la introducción vamos a encontrar la parte inicial de la historia. En el desarrollo es la parte donde se presenta el conflicto o problema. Aquí vamos a conocer todo, literalmente todo, cómo se desarrolla la historia, cómo son los personajes, cuáles son los problemas, todo. Y por último tenemos el final o desenlace, que es la parte donde se soluciona el problema o finaliza la historia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Todo está claro? todo está claro, profesora. Ya, perfectísimo. Me alegra mucho. La reunión creo que se va a acabar en 6 minutos, ¿verdad? Entonces, para entender cómo se desarrolla el cuento, cuál es la estructura, para reconocer las características que ya acabo de mencionar, vamos a leer un cuento y vamos a ir identificando los personajes, cuál es el problema que hay y entre otras cosas, ¿ok? Pueden observar aquí. Observan, chicos. Listo, está bien. Vamos viendo párrafo por párrafo y vamos a ir subrayando lo que vamos a ir encontrando. Presten atención porque de aquí depende que ustedes realicen un buen trabajo. El duende de la tienda. Érase una vez un pequeño duendecito que vivía en la tienda un hombre junto a su querida y bella esposa. Día a día, el hombre de aquella vieja tienda le daba al duendecito una rica comida, un buen pan con mantequilla y queso, y un suculento chocolate caliente, lo que hacía sumamente feliz al duendecito.
Perfecto. Vamos, alguien que me diga cuál es el personaje que se presenta hasta este momento. El duendecito. Muy bien, vamos a subrayar el duende. Perfecto. ¿Quién más? Wendy, ¿qué personaje más se ve involucrado hasta el momento? El hombre. Muy bien, vamos a subrayar al hombre. Algo más que hay un elemento súper importante que lo mencioné en las características. ¿Alguien lo reconoce y me lo puede decir? ¿Nadie? Era lo que rompía la ley de algo así, donde decía que se sucedían cosas a lo inexplicable. Por ejemplo, la interacción entre un duende y un hombre. Ya, perfecto. Seguimos con el segundo párrafo. Escucho a Wendy. Arriba de la tienda del hombre vivía un joven estudiante que también había llegado de un lejano país a estudiar en el pequeño pueblo y tener más conocimientos y preparación para su futuro. El duendecito nunca se atrevía a hablarle al muchacho estudiante de la tienda, la cual veía todos los días, pero no quería molestarlo porque además veía que en su tienda había poco pan y eso era lo que él le importaba. Muy bien, gracias. Aquí se involucra otro personaje. ¿Alguien me dice cuál es? El muchacho de la tienda. Perfecto, muy bien. El joven estudiante. Seguimos con el otro párrafo. ¿Alguien que se lee? En las noches más frías, el estudiante se acercó a la casa del tendero para pedirle un trozo de queso y un poco de chocolate caliente, ya que no tenía nada en su tienda de comer. El tendero muy amablemente se levantó de la silla cerca de la chimenea, cortó un poco de queso y lo envolvió en una hoja que tomó de entre los troncos quemados de la chimenea. Era una hoja vieja con poesías escritas. Listo, aquí está el otro, no es otro, sino que es el tendero, que es el mismo hombre que se mencionó al principio. No nos confundamos. Ya. ¿Hay o no hay algo clave aquí en este párrafo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sigue siendo lo de algo inexplicable, como que el duendecito vuelva a pedir queso y volver a No, comer. Marlon. Aquí dice, el estudiante se acercó a la casa Ay, el del tendero. estudiante. Recordemos que es el estudiante que se acerca al hombre y le pide un poco de comida, porque él no tiene. ¿Sí está claro hasta el momento? Yo pienso, y yo les diría a ustedes que para mí la clave en este momento, en este párrafo, es la hoja vieja con poesía. El duendecito que se le pasaba a los pies del tendero saltó fuertemente y le gritó al muchacho replicándole, ¿cómo te atreves? ¿Quién crees que eres para reclamar las acciones del Señor? Vete de inmediato a tu tienda con tu poesía vieja y no vuelvas. Listo, aquí ¿qué vemos? ¿Qué vemos en este párrafo? Hay una discusión entre quién. Entre el joven y el duendecito. Perfecto. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso pasa en la actualidad o eso ha pasado? No, ¿verdad? Muy bien, chicos. Luz Mari, ¿me puede ayudar con el siguiente párrafo? Pasaron los días y una... Un momentito, por ahí.
Pasaron los días y una bella noche el duendecito escuchó una melodía que entraba por su ventana. Salió para encontrar de dónde venía tan hermoso sonido. Buscaba y buscaba hasta que se acercó a la tienda del muchacho estudiante y se dio cuenta que era el joven quien cantaba y a la vez leía aquella hermosa poesía. El duende estaba encantado y todas las noches, noche a noche, se acercaba a la tienda del muchacho para escuchar la hermosa poesía y canciones. Muy bien. ¿Qué pasó en este párrafo? El duendecito escuchó una melodía, ¿verdad? Y a él le llamó la atención. Entonces salió en busca de ese sonido, de dónde era, de dónde venía. Wendy, ayúdeme con el último párrafo, por favor. Al pasar los días, el joven estudiante, quien había notado la presencia del duendecito noches tras noche, se le acercó y le preguntó al duendecito: ¿quisieras vivir conmigo en mi tienda? Así podrías todas las noches escuchar mi música y mi poesía. Puedes leer conmigo la poesía. Suspirando y luego de un largo silencio, el duendecito respondió: muchas gracias, joven estudiante, pero no puedo. Me encantaría porque tu música y tu poesía es única, pero no puedo cambiar un pedazo de pan y queso que me da el señor de la vieja tienda a diario por tu arte. Perfecto, gracias Wendy. El cuento es escrito por Hans Christian. Muy bien. Analizando el cuento, ¿qué podemos decir? ¿Alguien me da como que el resumen de lo que se trató? Marlon. Yo no lo entendí bien, pero bueno, si no me equivoco, era de un duendecito que el señor de una vieja tienda siempre, diariamente le daba un pan con queso, mantequilla y todo eso. Entonces, un día él llegó de un lejano país, un joven estudiante, y tenía una nueva tienda. Entonces, una noche, se le acercó el señor, el estudiante, al señor de la vieja tienda para poder que le dé un poco de queso. Ya cuando ya le había dado el queso, el señor, el de la vieja escuela, el de la vieja tienda, le puso sacó una hoja, la cual tenía muchas poesías, y le enrolló en el queso para dárselo. Y el nuevo estudiante, al ver lo que hizo, se sintió mal porque para él las poesías son algo muy bueno, y entonces él los valoraba. Y allí hubo como un tipo de conflicto. Ya luego, cuando ya en otra noche, el chico, el nuevo, el que había llegado al pueblo, empezó a cantar y todas las noches, y junto a las poesías, y el duendecito él se sintió atraído a la música y a las poesías, y siempre lo iba a escuchar. Entonces el señor, al ver eso, le preguntó que si quería vivir con él en la tienda, pero él le dijo que no podía cambiar ese arte por el pan y todo lo que le daba el otro señor. Marlon, no entiendo por qué me dice que no entendió si me lo dijo todo. Me dijo todo lo que pasó en el cuento. No sé por qué me dijo que no entendió. Lo hizo perfecto y no sé, pero yo creo que estuvo muy atento. Ya, entonces, como les dije, Marlon lo dijo todo. Hizo el resumen de lo que se trataba el cuento.
Entonces, ya sabemos cuáles son los personajes, ¿verdad? ¿Cuáles son los personajes del cuento? Stephanie, ¿me ayudas? El duendecito, el ¿Sí está bien? El duende, el joven estudiante el y joven el estudiante. de la tienda. Perfecto, muy bien. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes? ¿Qué sucedió? En resumen, palabras, ¿qué sucedió? Gabriela, ¿me ayudas con algún hecho que te llamó la atención? A mí me llamó la atención fue cuando el estudiante le preguntó al duende que si quería irse con él para A la cantar. última parte. Ya, muy bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué lecciones pueden extraer del cuento que acabamos de leer? Ya eso ya es personal, ya es lo que ustedes piensan. A ver, los escucho. ¿Ya? María José. Marlon, ¿quieres participar? Yo pienso A ver, Stephanie, a ver, la escucho. que no podemos cambiar a una persona que nos ha ayudado muchas veces, que siempre está ahí acompañándonos en todo, y la cual viene una persona también intentando ayudar, pero sería diferente, ya que no sería lo mismo, porque no conocemos y estamos tratando con una persona que ya habíamos conocido y que nos ha ayudado para todo y nunca nos ha dejado sola. Muy bien, Stephanie, perfecto. ¿Alguien más que me pueda ayudar con otra respuesta? Wendy, ¿usted? ¿Está pensando, Wendy? A ver, yo les doy una ya. A ver, recordemos que se menciona a la poesía, ¿verdad? A los conocimientos, a la hoja, que fue el elemento que estuvo en el cuento. Entonces, yo puedo decirles que las personas no solo debemos alimentarnos con comida, sino también de conocimiento. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a alimentar el alma, a saber más, a estar más informados. Ese sería lo que yo puedo extraer del cuento. Ahora sí, es decir, se van a poner, bueno, se van a reunir en grupo de 4 personas. Este va a ser un trabajo colaborativo. Ya. Ustedes van a elegir sus integrantes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a escribir un cuento fantástico, fantástico. Vamos a, ya. Luego, al escribir, van a redactar, van a pensar. Ese es un trabajo que lo vamos a realizar aquí en clases. Y luego vamos a tener una presentación de los cuentos, lo cual va a ser un programa denominado la Jornada de Narración de Cuentos. ¿Está claro hasta el momento lo que van a realizar? Ok, muy bien. Ya ustedes eligen sus integrantes. Recuerden que es el trabajo final. Deben hacerlo muy bien. Y para esto voy a leerles, puedan visualizar. Ya, ¿sí pueden observar? Chicos, ¿observan? Sí. Listo, perfecto. ¿Cuáles son los elementos que vamos a evaluar en su presentación? El cuento contiene todos los elementos del mismo, es decir, las características que ya vimos el día de hoy deben estar presentes en su presentación, no puede faltar ninguno.
¿Es clara la historia y el discurso en el texto? ¿La redacción del cuento es creativa? ¿El trabajo en equipo se ve reflejado? ¿Respetaron la dinámica de la actividad? Si cumplen con estos 5 parámetros, ¿cuánto van a tener de puntaje? Van a tener 10 puntos. Muy bien, Gabriela, van a tener 10 puntos. Esto depende de su trabajo final. ¿Ok? Entonces, si no hay otra pregunta más, damos por terminada la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, queridos estudiantes, pues que tengan ustedes una bonita tarde. Chao, Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Chao. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. Gracias a usted, chicos. Chao, alumnos.